portal de CNN informa en exclusiva que Estados Unidos incauta avión del presidente venezolano Nicolás Maduro en República Dominicana. Es una información de última hora, como pueden ver ustedes allí en el portal de CNN. Apenas hace 4 minutos fue publicada y la nota dice: Estados Unidos confiscó el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras determinar que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales. Estados Unidos llevó el avión a Florida el lunes, según funcionarios estadounidenses. Se trata del último acontecimiento en lo que desde hace tiempo ha sido una relación fría entre Estados Unidos y Venezuela, y su incautación en la República Dominicana marca una escalada a medida que Estados Unidos continúa investigando lo que se consideran prácticas corruptas por parte del gobierno de Venezuela. Los funcionarios han descrito el avión como el equivalente venezolano del Air Force One y ha sido fotografiado en visitas de estados anteriores de Maduro alrededor del mundo. Esto envía un mensaje a los altos mandos, dijo uno de los funcionarios estadounidenses a CNN. La confiscación del avión de un jefe de Estado extranjero es algo inaudito en materia penal. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses. La información, ahí ven imágenes en vivo, este avión de placa T-7SPRT, quien también había utilizado en el pasado Delcy Rodríguez, fue incautado en República Dominicana. Estas son imágenes en vivo desde el aeropuerto de Fort Lauderdale. Estados Unidos incautó el avión de Nicolás Maduro después de determinar que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses, entre otros asuntos criminales, y envió la aeronave al estado de Florida el lunes, según 2 funcionarios estadounidenses. Se trata del más reciente episodio de una relación fría de larga data entre Washington y el país suramericano, y parte además de las investigaciones en curso del gobierno estadounidense sobre las prácticas corruptas del gobierno venezolano. El avión ha sido descrito por los funcionarios como el equivalente venezolano del Air Force One. La incautación del avión de Maduro, que ha sido fotografiado en visitas de Estado anteriores de Maduro alrededor del mundo, profundiza las investigaciones sobre el gobierno venezolano. A ver, esto envía un mensaje a la cúpula, fue lo que dijo uno de los funcionarios estadounidenses en exclusiva a CNN. Incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es un hito en asuntos criminales. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley. Nadie está fuera del alcance de las sanciones estadounidenses, fue lo que dijo el funcionario estadounidense del gobierno a CNN. A ver, la situación en Venezuela ha tenido implicaciones para la política estadounidense, ya que millones de personas han huido del país y muchas de ellas se han trasladado hacia la frontera entre Estados Unidos y México. Y es que durante años los funcionarios estadounidenses han buscado interrumpir el flujo de miles de millones de dólares a las arcas del régimen. Las pesquisas llevadas a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional, la segunda agencia de investigación más grande del gobierno estadounidense, han derivado en la incautación de docenas de vehículos de lujo, de caballos, pura sangre, entre otros activos que se dirigían a Venezuela. Este avión, con un valor estimado de 13 millones de dólares, había estado en la República Dominicana en los últimos meses, y aunque los funcionarios estadounidenses no revelaron por qué se presentó una oportunidad para incautar la aeronave, sabemos que llegó hoy a las 11:30 de la mañana. Varias agencias federales estuvieron involucradas en la incautación, entre ellas, además, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad, al igual que el Departamento de Justicia. Los funcionarios estadounidenses trabajaron estrechamente con la República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación, según uno de los funcionarios estadounidenses. Cuando un candidato gana de esa manera avasallante y lo demuestra, como lo hemos hecho nosotros, acto seguido es presidente electo. Aquí no puede haber eufemismos. Es el presidente electo. Y el presidente electo se reconoce. Estamos frente a una tiranía
que ha destruido todas las instituciones venezolanas y ha expulsado la cuarta parte de la población hacia afuera. Y es el momento donde la comunidad internacional democrática acompañe la lucha de los venezolanos. ¿Qué esperamos? Mucho más. Que Maduro sepa que las violaciones de derechos humanos van a tener consecuencias costosas para ellos, para que no lo sigan haciendo. Y desde luego que se reconozca a Edmundo González como lo que es presidente electo de Venezuela, y España debería liderar ese proceso. ¿Cómo es esa represión? ¿En qué se traduce en cuanto a cifras de detenidos, de asesinados, pero sobre todo qué historias, dramas te están llegando? Fíjate, las cifras son aterradoras. A veces las cifras son tan frías que tapan, entierran la realidad humana detrás de cada una de ellas. Y hay que pensar lo que significa 150 niños secuestrados y presos, separados de sus padres. Ves cada historia, una muchachita que era una músico de la orquesta sinfónica, que se la llevaron en la calle porque estaba protestando, otra que la fueron y la sacaron arrastrada de su casa, un muchachito de 13 años que lo separaron de su padre, o sea, cosas, niños que han sido maltratados, torturados, obligados a grabar videos alabando a Maduro. Es una cosa realmente monstruosa. Las mujeres, más de 200 mujeres, muchas de las cuales han sido abusadas sexualmente. Y eran mujeres que estaban o protestando o habían sido líderes comunitarias en la organización del proceso electoral del 28 de julio. Tengo decenas y decenas y decenas de compañeros que están o presos o escondidos. Iniciamos en Venezuela porque la Fiscalía General controlada por el régimen de Nicolás Maduro solicitó este lunes una orden de arresto contra el candidato presidencial de la opositora Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González. Esto como parte de una investigación que busca determinar quiénes son los responsables de la página web Resultados con Venezuela, en la que fueron publicadas las actas de la votación de la elección presidencial del 28 de julio y que dan como ganador precisamente a Edmundo González. La solicitud se dio a conocer en redes sociales al final de la tarde y luego de que González no acudiera a su tercera citación por parte del Ministerio Público, que lo había convocado este viernes a las 10 de la mañana, hora local. La Fiscalía acusa a González Urrutia por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, asociación para delinquir y conspiración. La oposición afirma que González es el verdadero ganador de las presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro sin que hasta ahora, más de un mes después de la jornada, se hayan publicado las actas desglosadas por mesa de votación. Hoy es el día. Se solicita orden de aprehensión en contra del ciudadano Edmundo González Urrutia, titular de la cédula de identidad número 2029003, por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, previsto y sancionado en el artículo 213, forjamiento de documento público, previsto y sancionado en el artículo 319, instigación a la desobediencia de leyes, previsto y sancionado en el artículo 283, conspiración, previsto y sancionado en el artículo 132, todos del Código Penal, sabotaje a daños de sistemas, previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley de Delitos Informáticos, asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, cometido en perjuicio del Estado venezolano. Ante la no comparecencia del presidente electo Edmundo González Urrutia a las 3 citaciones de la Fiscalía del régimen, la dirigencia política que respaldó su candidatura sostiene que una posible orden de captura sería un error con un alto costo para Nicolás Maduro, cada vez que se encuentra más aislado internacionalmente por el fraude perpetrado el pasado 28 de julio. Bueno, él está colocado en una condición en la cual legalmente no se está cumpliendo con todo lo que implica la normativa para los efectos de su decisión. Él está tomando la decisión de no acudir. Veremos ahora qué decisión toma el gobierno. Si el gobierno comete el error de pretender meterlo preso,
que sería, desde mi punto de vista, un error del gobierno, porque eso no es lo que está planteado. El mundo ha señalado en distintas declaraciones que está dispuesto a dialogar y a buscar una solución que permita construir una salida. Lo ha dicho no sé cuántas veces después de las elecciones del 28. Entonces, bueno, ya son problemas las decisiones que se tomen y de lo que venga después. Aquí evidentemente hay costos políticos, todo lo que implica desde ese punto de vista decisiones que violenten o la ley o violenten los derechos ciudadanos de cualquiera, bueno, tendrá costos políticos. El gobierno verá si está dispuesto a pagarlo. Si el gobierno cree que tomando una decisión radical contra el mundo puede buscar una solución, y el mundo está en su derecho de decir lo que está diciendo y lo que ha dicho hasta ahora, y podrá seguir convocando a la población a que haya manifestaciones pacíficas, a protestar por las cosas que pondere que haya que protestar. Queridos hermanos, hoy quiero hablarles un poquito sobre persecución basada en mi propio caso. Comienzo por decirles que no tengo vocación de víctima y menos de mártir, y que esto que me ha sucedido a mí le ha pasado a una gran cantidad de dirigentes de la oposición venezolana. Algunos han sufrido cárcel, exilio y hasta la muerte, y esto no lo podemos normalizar. En estos 25 años siempre ha habido desde el poder una actitud autoritaria y represiva. Desde 2015, cuando fui electo parlamentario principal por el Zulia, se intensificaron las agresiones en mi contra y en contra de la mayoría de los diputados. Acceder o retirarse del Palacio Federal Legislativo era motivo seguro de agresión. ¿Cuántas emboscadas? Incontables. En el ejercicio parlamentario, el Ejecutivo boicoteó en oportunidades con violencia las funciones de legislar, controlar a los demás poderes e impidió la designación de los poderes públicos, atribuciones de competencia exclusiva del Poder Legislativo. En nuestras giras por el país como parlamentarios cerraron vías y generaron violencia en diversas oportunidades. Luego de mi elección como gobernador del Zulia en 2017 y ante mi negativa de juramentarme ante la farsa constituyente, se recrudeció la persecución en mi contra. La marcha que hicimos el 24 de octubre hacia el Consejo Legislativo para exigir mi juramentación ante ese ente fue atacada por efectivos militares con perdigones y bombas lacrimógenas. Luego fuimos a interponer un recurso judicial para exigir mi juramentación en sede judicial, como lo establece la Constitución del Zulia, y el tribunal fue cerrado. El 12 de diciembre de 2017, el impostor de la Fiscalía General anunció el inicio de una investigación penal en mi contra por instigación al odio que, según él, produjo la muerte de varias personas. El 29 de septiembre de 2018, luego de recorrer unas comunidades en el municipio San Francisco del estado Zulia, fuimos secuestrados y golpeados por desconocidos no uniformados que luego resultaron ser agentes de la policía municipal, a cuya sede nos llevaron para luego ponernos en libertad. El 30 de enero de 2019, saliendo del Palacio Federal Legislativo hacia el estado Aragua, fui golpeado por un grupo integrante de colectivos paramilitares que se apuestan en las cercanías de la Plaza Bolívar de Caracas. En octubre de 2019, el ilegítimo fiscal Saab solicitó al Tribunal Supremo de Maduro que fuera calificada la flagrancia en la comisión de varios delitos presuntamente cometidos por mí. Inmediatamente el TSJ dictó una sentencia en la que ordenan mi enjuiciamiento en tribunales ordinarios sin antejuicio de mérito por la comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y al odio, previsto y sancionado en el Código Penal, y asociación, previsto y sancionado en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo. Velozmente la espuria Asamblea Constituyente me allanó la inmunidad parlamentaria. 2 veces el contralor chavista, por cierto, llamado Elvis Amoroso, me inhabilitó políticamente por 15 años, hasta el 2036, pero eso no va porque ellos van a salir. En 2019 circuló orden de captura en mi contra, de la cual nunca pudimos saber su veracidad. El 15 de abril de 2019 íbamos hacia Coro para una actividad con Juan Guaidó, cuando ya cerca de la ciudad fuimos rodeados, agredidos, el personal golpeado, todo en manos de los llamados colectivos. El 26 de febrero de 2021 estábamos en un programa, en una emisora en el municipio Machiques de Perijá del estado Zulia, cuando un grupo de indígenas enviados por la alcaldesa tomaron la emisora y rompieron los vidrios, y cuando íbamos a ser agredidos, una multitud de ciudadanos se agolpó en las afueras de la emisora y fuimos rescatados.
De los grafitis amenazantes no hemos escapado. Al frente de nuestra urbanización han colocado en una oportunidad Guanipa vamos por ti y en otra Guanipa no te salvas de la furia bolivariana. Mi cuenta bancaria y la de mi esposa fueron bloqueadas desde 2019. A mi familia también la persigue el SEBIN y la DIESIN y han llegado al extremo de ingresar al colegio de mis hijos o a una zapatería mientras mi esposa iba con mis hijos a comprar zapatos. Todo esto para intimidar. En varias oportunidades me han hecho alejar de mi familia, una vez por 58 días durante los cuales estuve en clandestinidad y ahora tengo un mes sin ver a mis hijos y nietas cuyas edades oscilan entre los 6 y los 28 años. En la actualidad mi foto está en los puestos de control en las carreteras para que se proceda a mi detención. Me encuentro en resguardo en Caracas y salgo solo en momentos de convocatorias de calle hechas por María Corina Machado y o Edmundo González. A pesar de toda esta realidad, que es compartida por muchísimos dirigentes de la alternativa democrática venezolana, mi decisión es seguir luchando para lograr nuestra definitiva liberación como país. Aunque gracias a Dios me he salvado de una detención, no estoy exento a que pueda darse. Obviamente la evitaré, pero si se produce, ahí estaré, con la misma dignidad que han tenido quienes han pasado por eso. Con mi libertad exterior se pueden meter, pueden reprimirme físicamente, torturarme y reducir mi cuerpo a una celda, pero ni abriéndome la cabeza ni sacándome el corazón van a poder con mi alma y con mi espíritu. Mi libertad interior es mía, con ella no podrán y ella siempre proclamará la democracia y la libertad que aspiramos la mayoría de los venezolanos. A todos les digo, sigamos adelante, estamos enfrentando una dictadura y eso requiere disciplina, firmeza, compromiso, integridad. Tenemos el apoyo nacional, tenemos el apoyo internacional. Vamos a vencer. ¡Que viva Venezuela libre! Se la tira de poeta, se hace llamar el fiscal de la patria y promete trabajar por la justicia y los derechos humanos. Ese es Tarek William Saab, fiscal general espurio designado por la farsa constituyente en 2017. Por cierto, con el periodo vencido. Pero ¿cuál es la verdad? La que todos conocemos. Es un semoviente de Nicolás Maduro que se burla de la justicia y es victimario de la violación de derechos humanos a miles de venezolanos. Así son todos en este régimen dictatorial. Alardean de lo que carecen y esta no es la excepción. Saab es cómplice de Maduro en las agresiones de las que han sido víctimas tantos venezolanos por tener o mostrar un acta, por haber sido testigos o miembros de mesa, por publicar un video cantando el resultado. Con su aval se han metido en casas sin orden judicial a sacar a la gente y ponerla presa sin haber cometido delito alguno. Aquí lo tienen diciendo que lo que él hace es inconstitucional. Si detienen a alguien en privación ilegítima de libertad, las personas tienen el derecho de denunciar. Denuncien sin miedo, con nombre y apellido de quiénes fueron los que actuaron, porque están violando la Constitución. La única detención que se puede hacer sin una orden judicial es que sea en flagrancia, en el momento que se está cometiendo un hecho punible. No es que usted va a esperar una hora de la madrugada, una hora del amanecer o una hora del día para meterse en una casa sin orden. Pero igualito lo hace. Este fiscal ha avalado la detención de más de 100 niños, niñas y adolescentes, más de 100 personas con discapacidad y casi 300 mujeres, también periodistas, estudiantes universitarios y defensores de derechos humanos. Este es el mismo que cuando unas fiscales se negaron a procesar a jóvenes por delitos de terrorismo porque consideraban que no había razones de peso para su detención, las mandó a poner presas. Pero además de todos estos atropellos a los derechos humanos de este falso defensor de los derechos humanos, ha sido muy servil para abrir una investigación penal contra María Corina Machado y Edmundo González por anunciar que Edmundo ganó. ¿A Biden sí ganó? ¡Claro que ganó! Luego, a Edmundo González lo acusa de usurpación de funciones porque divulgó actas y eso es competencia del CNE. Voy con vos, fiscal de pacotilla. Todos podemos mostrar actas porque los testigos reciben actas. ¿Y cuál es el problema que las difundan si son documentos públicos? Lo acusa de difundir información falsa para causar zozobra. ¿Qué valor tenéis? Las actas son información cierta, verdadera. Tan cierta es que por eso el CNE no las difunde, porque dicen claramente, demostrado, que quien ganó fue Edmundo. A quien tenéis que perseguir y acusar de delito es Amoroso. Ese sí difundió boletines falsos. Persigue al que falseó y no a quien dijo la verdad.
También lo acusas de instigación a la desobediencia de las leyes. ¿Sabéis quién ha sido respetuoso de las leyes? Edmundo. Quien las ha irrespetado eres tú. Es Maduro, es Padrino, es Amoroso. Son todos ustedes. ¿Por qué no te miráis al espejo y te acusas a ti y a tus cómplices de asociación para delinquir? Delincuentes es lo que son ustedes. Han destruido un país y todavía hablan de derechos humanos y de justicia. En la última citación a Edmundo lo amenaza con una orden de aprehensión. Esa es la que debería tener Maduro y todos sus cómplices, tú entre ellos. Te he escuchado decir que Venezuela se respeta. Bueno, ustedes lo que han hecho es irrespetarla. Que el Ministerio Público se respeta. Vos no te habéis ganado el respeto de nadie. No pidas respeto si no das respeto. Y has llegado a decir que quien opine sobre las instituciones venezolanas está violando el derecho internacional. Mi arma, Tarek. O sea que yo no puedo opinar sobre la falsa actuación del CNE. Tengo que decir que fue chévere ese boletín falso hecho en una servilleta. Y tengo que decir que respeto la burda sentencia que avala ese boletín falso. ¿Qué de valor tenéis vos, mijo? Vas a tener que poner preso a todo el país, porque todo el país sabe lo que pasó y sabe que hubo un fraude que quisieron blanquear con la sentencia y nadie, ni en Venezuela ni en el mundo, les cree. Tú no nos vas a quitar el derecho a denunciar. Tú no nos vas a quitar el derecho a protestar. Son derechos constitucionales. Allí no vale tu poesía, ni tu justicia, ni tu burda fachada de defensor de derechos humanos. A vos y a todos los que cooperaron en darle una patada al sistema electoral y anunciar un resultado falso, se los digo, no van a poder con la nación venezolana, no van a poder con la comunidad internacional. Han sido muy torpes en la mentira y la verdad va a triunfar. Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. ¡Viva Venezuela libre! Mira, yo lo que veo es condiciones para que nosotros planteemos ahora la necesidad de que se retome los mecanismos de diálogo, los mecanismos de negociación. Hay que retomar, y eso es un tema urgente. A lo mejor es una postura sensata y necesaria, pero podríamos decir que tiene poco sex appeal en este momento. Sí, en este momento puede tener poco sex appeal, pero no por eso deja de ser lo mandatorio en este momento. Y creo que tienen que producirse encuentros. Y para eso se creó un mecanismo que es el mecanismo de Barbados. Y mucho más allá, yo creo que llegó el momento en que se reúnan directamente Nicolás Maduro y Edmundo González. Yo creo que eso es algo que es absolutamente necesario. Eso es una realidad, además, que debe confrontarse en el terreno del encuentro directo. Y un encuentro directo que tenga garantías para todas las partes, que tenga garantías Edmundo González, que tenga garantías quienes en este caso hemos actuado dentro de la oposición democrática venezolana, para que pueda producirse una solución política en Venezuela. ¿Cómo es posible que la dirección política que dirigió la última campaña esté en su mayoría tras las rejas? ¿Cómo es posible que esté detenido Dinora Hernández, Henry Alviares, Freddy Superlano, William Dávila? ¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, en los momentos de estrés, en los momentos de muchas preocupaciones por distintos problemas que podemos tener, siempre es importante recordar que debemos tomar nuestros medicamentos. No hay que abandonarlos, no hay que dejar de tomar el medicamento que tenemos indicado para nuestros tratamientos, bien sea para la tensión arterial, para problemas de diabetes o problemas circulatorios. Cualquier patología amerita que tomemos los medicamentos indicados por nuestro médico de confianza. Así que, sobre todo en estos momentos en los cuales se elevan los niveles de preocupación, de estrés, bueno, no olvidemos tomar nuestros medicamentos para que efectivamente nuestra salud pueda estar siempre al día, en alza. Y bueno, también Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, les recuerda que se pueden encontrar nuevas moléculas ya a disposición con la seguridad y la eficacia de siempre en la farmacia más cercana a su domicilio. Así que ya lo saben, con Blue Medical siempre pendiente del cuidado de la salud, porque en Blue Medical cuidamos de ti, somos el color de tu salud. La situación es muy clara, no necesita interpretación. Estados Unidos ha empezado a tratar a Maduro como un delincuente
y está aplicando las normas del derecho americano y del derecho internacional, no relativas a un jefe de Estado, a un jefe de gobierno o a un presidente, sino a un criminal. Y por eso el funcionario mismo de Estados Unidos que declara, dice, esta es una señal, nadie está por encima de la ley. Y este tipo de tratamiento es la consecuencia de las acciones delictivas que Maduro está teniendo después de las elecciones del 28 de julio, primero falsificando un resultado, cometiendo una cadena muy larga de delitos que tienen que ver con persecuciones, detenciones indebidas, asesinatos, muerte, extorsión, amenazas, manipulación de órganos e instituciones que deberían ser instituciones, pero que en verdad han resultado títeres de la dictadura y que configuran un verdadero grupo delictivo transnacional, con la agravante de que, como ustedes mismos han informado, en Venezuela hay tropas de Cuba, de los Wagner, de Bolivia, y han ofrecido tropas de la dictadura de Nicaragua. Entonces, todo ese contexto pone a Maduro en una situación de subyúdice y recuerda y pone sobre el tapete el proceso que se abrió hace varios años y que está activo contra él como miembro del Cartel de los Soles, un grupo de narcotraficantes venezolanos dirigido por Maduro, que tiene 15 millones de dólares de recompensa por su captura. Entonces se encuentran este tema, que han debido estar haciendo seguimiento hace rato, y la señal política, la señal muy clara, es Maduro, usted para el gobierno de los Estados Unidos y para la ley de los Estados Unidos es un subyúdice, es un criminal, no es más un jefe de Estado. Esa apreciación, porque es realmente una noticia muy relevante, porque en todo caso tendría que poner a discutir a Venezuela con Colombia. El gobierno colombiano debería defender a estos colombianos por lo que pasaron. ¿Qué dice usted de esto? Nosotros lamentablemente hemos visto que Colombia ha cambiado un poco la postura de aliados que históricamente había tenido. Colombia históricamente había sido un aliado de los países democráticos, con un lazo muy fuerte, no solo con los países democráticos en la región, sino con Estados Unidos y la Unión Europea. Petro tomó otra decisión y es ser aliado de los regímenes antidemocráticos. Y por eso es que uno ve la postura de Petro tan cómplice frente a Hamas, que calla con los crímenes de la organización terrorista, tan dura con Israel, rompió relaciones, no les exporta carbón de Colombia, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Aunque la inmensa mayoría de colombianos, con el talante democrático que nos caracteriza, pues nos hemos puesto del lado de la víctima, que es Ucrania, la postura de Gustavo Petro ha sido totalmente diferente. De hecho, él en algún momento ha lanzado comunicaciones muy críticas frente a los mercenarios colombianos que están en Ucrania. Que ahí yo creo que hay una responsabilidad directa por lo que le pase a estos dos compatriotas sobre Maduro y Petro. Primero, porque Maduro jamás debió enviarlos a un país donde su vida corría riesgo, porque van a terminar siendo seguramente juzgados por crímenes de guerra. Y Petro jamás debió permitir y ha guardado un silencio cómplice frente a una situación muy grave contra dos compatriotas colombianos que jamás debieron ser extraditados a Rusia. Varias cosas. La primera es, yo quiero decirles que aquí la postura de los colombianos y de los presidentes anteriores hasta Petro ha sido muy clara. Nuestra lucha es contra la narcodictadura. Nuestro corazón está con el pueblo venezolano. Y yo siempre he dicho, a pesar de las dificultades económicas, si una arepita tenemos, una arepita partimos, y hemos tratado de acogerlos de la mejor manera posible. En el gobierno del presidente Duque, que se presentó la crisis más grande de migrantes, pues se hicieron grandes esfuerzos, y nosotros queremos que el pueblo venezolano tenga claro que para nosotros ellos más que migrantes son refugiados, que merecen la acogida y la protección de todos los países y especialmente del nuestro,
por el lazo histórico y por un montón de cosas que nos unen como hermanos. 2, efectivamente Gustavo Petro está empleando y tensando la institucionalidad y nuestro sistema democrático, buscando, como lo buscan todos los antidemócratas, perpetuarse de cualquier manera en el poder, porque no es a través de una reforma en los parámetros que establece la Constitución lo que ellos están planteando. De hecho, en Colombia la Constitución es muy clara, aquí no hay ya reelección presidencial, tendría que hacerse bajo unos parámetros la reforma, pero parece que ellos quieren burlar esas formas de hacerlo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? De Venezuela hemos aprendido muchas lecciones. La primera es que más importante que el candidato es la batalla de ideas. Y es una batalla de ideas que se tiene que dar y se tiene que inocular en el corazón de los colombianos. Ideas básicas, por ejemplo, que la democracia y las libertades no son negociables, que la propiedad privada no es negociable, que la libertad de mercado no es negociable. Y ese debería ser un punto rojo para cualquier colombiano por encima de partidos o ideologías. Esta semana la comunidad internacional ha ratificado que no va a reconocer los resultados anunciados por el CNE el pasado 28 de julio, en el que el régimen venezolano se autoproclama como ganador. Y sí, a pesar del gran apagón nacional, lo que queda claro es que lo que no van a poder apagar es la verdad. De hecho, esta semana hubo avances significativos, no solamente en el desconocimiento de ese resultado, sino también en la búsqueda de una solución que pueda derivar en la representación genuina de lo que los venezolanos votaron el 28 de julio, que no es otra cosa que por Edmundo González Urrutia. Veamos. Habiendo pasado un mes desde la elección presidencial del 28 de julio y sin una sola acta publicada oficialmente por el CNE, como reiteradamente la comunidad internacional ha exigido, pues ya el mundo democrático empieza a asumir que el régimen no va a publicar las actas, y que por lo tanto esa página hay que pasarla y ya empezar entonces a pensar en un mecanismo que permita, a través de una negociación, el reconocimiento de la expresión de los venezolanos a través del voto, como ocurrió el 28 de julio, y el respeto de la soberanía popular. Es por eso que esta semana vimos importantes movimientos en el marco europeo, también en el marco latinoamericano, que confirman esta posición, que cada vez es más clara, no solamente alrededor del resultado que favorece a Edmundo González Urrutia, sino en la necesidad de que se pueda validar el resultado de una manera que permita que todos los actores entiendan que lo mejor es avanzar hacia una transición en Venezuela. Por ejemplo, esta semana tuvo lugar una importantísima reunión entre los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 países de la Unión Europea, y en esa reunión, entre muchos temas, la situación de Venezuela estuvo en la agenda. Pero no solo eso, el propio Edmundo González Urrutia pudo conectarse en la reunión y dirigir un mensaje a los 27 cancilleres europeos, en el que básicamente resaltó la importancia de que se implementen acciones para el respeto a la soberanía popular expresada a través del voto de los venezolanos, obviamente la importancia de avanzar en el reconocimiento del resultado y de su figura como presidente electo próximamente, y por supuesto en denunciar la sistemática violación a los derechos humanos en Venezuela. Además, el alto representante para los asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, que es como una especie de canciller para toda Europa, al finalizar el encuentro dio una importantísima declaración en la cual habló de los resultados de esa reunión. Y el resultado más importante en lo que respecta a Venezuela es que los 27 países acordaron no reconocer el resultado anunciado el 28 de julio porque no hay manera de verificarlo. No se hizo el cumplimiento de los llamados de la comunidad internacional y peor aún se judicializó el proceso. Es por eso que el propio Josep Borrell ha dicho que el 10 de enero debe concretarse el relevo del poder en Venezuela y que en función de eso van a trabajar en mecanismos que permitan llegar a una solución negociada en lo que respecta a este tema. A esto se suman las declaraciones individuales hechas por los cancilleres europeos antes de entrar a esta reunión que mencionamos, entre las que destacan, por ejemplo, la del canciller de España, quien ya da como un hecho que no va a haber actas publicadas por parte del CNE y que a partir de esa realidad hay que pensar en una solución negociada entre venezolanos en la que la verdad prevalezca, pero partiendo de que el CNE no va a publicar las actas que sencillamente no publicó en un mes. Lo mismo hizo el canciller de Italia, quien, además de reiterar su llamado a que la verdad prevalezca y a la transparencia del proceso electoral, pidió la liberación de todos los presos políticos y en especial de aquellos presos políticos venezolanos con nacionalidad italiana. De igual manera, el ministro de Asuntos Exteriores de Suecia también aseveró entre su agenda de temas a tocar en esta reunión que Venezuela era una prioridad, y no olvidemos que a principios de esta semana María Corina Machado y Edmundo González Urrutia conversaron con el canciller de Polonia, quien también les reiteró el respaldo de su país, no solamente al proceso ocurrido en Venezuela, sino en la defensa de la verdad. Si esto fuera poco, recordemos que la declaración de Santo Domingo de Guzmán, firmada el pasado 16 de agosto por 22 países más de la Unión Europea, esta semana se adhirieron 7 nuevos países, con lo cual se robustece el llamado que se hace allí a la transparencia, al respeto a los derechos humanos y que sobre todo se avance en una negociación que permita una transición pacífica y ordenada a la democracia en Venezuela.
Pero el tema Venezuela no fue solamente un asunto de cancillerías esta semana. Por ejemplo, la OEA convocó una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente en la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo presentar formalmente su informe contundente acerca de las prácticas de terrorismo de Estado que se están implementando en Venezuela. Esto ocurría al mismo tiempo en el que había miles de venezolanos dentro y fuera del país alzando su voz al grito de acta mata sentencia. Esta sesión fue muy importante porque la CIDH pudo explicar a viva voz todo lo que pudieron recabar en este informe en el que se denuncian las detenciones arbitrarias, el secuestro, la persecución, las prácticas de anulación de pasaportes, cómo han detenido mujeres, cómo han detenido para ese momento más de 100 adolescentes y cómo estas prácticas cada vez se incrementaban afianzando la censura, el miedo y el terror. Pero además, mientras eso también se presentaba, recordemos que esta semana fue una semana muy dura en términos de la persecución a dirigentes nacionales de la oposición como Perkins Rocha y Bello Pilieri, así como un número importante de dirigentes locales que también fueron perseguidos y detenidos a lo largo de esta semana. Recordemos también que esta semana se incrementó el acoso judicial contra Edmundo González Urrutia, quien recibió 3 citaciones al Ministerio Público para comparecer ante la Fiscalía, de esta manera incrementándose la persecución en su contra. Lo cual, obviamente, con la presentación de este informe, más estos hechos perpetrados por el régimen, lo dejan aún más en evidencia de cara a la comunidad internacional, que ya no duda el patrón de violación de los derechos humanos que está ocurriendo en Venezuela. A todo esto hay que agregar la creciente indignación internacional ante la detención arbitraria de menores de edad, la cual no solo fue denunciada por la CIDH, como ya comenté, sino que gobiernos como el de Argentina y otros de la región, pero también organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado su gravedad, no solamente por la manera como se criminaliza a personas inocentes, en este caso a niños y adolescentes, sino porque además se les acusa de terrorismo, lo cual es algo gravísimo. Así pues, a toda esta dinámica de articulación de actores internacionales sobre el tema Venezuela y también la creciente denuncia ante la escalada represiva y la sistemática violación a los derechos humanos en el país, también se suman las diferentes declaraciones que se han venido dando a nivel regional, por ejemplo, la conversación que hubo esta semana entre la presidenta de Perú y el presidente de Brasil, y también las propias declaraciones del presidente de Brasil en las que no solamente no avala la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del régimen, sino que además también ha dicho que no va a reconocer los resultados del 28 de julio y no va a reconocer a Nicolás Maduro como el ganador. Por lo tanto, mientras el régimen insiste en que cerca de 55 países reconocen su triunfo, la realidad es que la gran mayoría de las democracias del mundo no están dispuestas a avalar lo ocurrido el 28 de julio y lo más importante, no lo van a hacer. No solamente es que no lo han hecho, es que han reiterado esta semana que no lo harán y que por allí no está la solución a lo que ocurrió en Venezuela. Lo más importante de todo esto que les acabo de narrar durante la 5ª semana de lucha después de lo que logramos los venezolanos el 28 de julio es que hay que tener confianza. Las cosas están avanzando y sí, no siempre avanzan al ritmo que uno quisiera porque a veces los tiempos de la diplomacia y los tiempos de la comunidad internacional no van acordes a los tiempos de nuestras urgencias. Y ahí es donde entra el rol del liderazgo, justamente en la capacidad de articular y de alinear esos tiempos para que la comunidad internacional vaya más rápido en función de lo que es urgente para nosotros, como lo es el respeto de la soberanía popular y desde luego en la necesidad de avanzar muy pronto a una transición a la democracia. Lo importante es que el mundo está muy firme acerca de lo que hicimos, acerca de lo que ocurrió. Lo saben ellos, lo sabemos nosotros, lo saben todos. No están dispuestos a avalar el fraude perpetrado por el régimen y lo más importante, están dispuestos a acompañarnos en esta decisión que tomamos de ser libres. Así que hay que seguir, hay que insistir, hay que tener coraje, disciplina, pero sobre todo foco. Foco porque esta vez es distinto. A mis camaradas con los cuales crecí, me forjé, me formé, a este ejército aquí presente, de hombres y mujeres de todas las calles y todos los campos, de todas las historias, siempre lo he dicho, soy, por razón de la vida, el primer presidente chavista de la historia de Venezuela. Y cuando entregue el mando, que me toque entregarlo, lo entregaré a un presidente o a una presidente chavista, bolivariana y revolucionaria. Cuando toque. Amén. Amén. Que no es otra cosa que una casa del pueblo y para el pueblo. Tan apetecida esta casa por las oligarquías. Tan apetecida por los apellidos. Pero más apetecida por el imperialismo norteamericano en todas sus versiones, en la versión dura y en la versión blanda. Al final el mismo monstruo, el mismo diablo, como dice el pueblo, el mismo diablo que sigue oliendo a azufre, porque no se le ha quitado el hedor a azufre a ese imperio norteamericano. Así sea que sonría Samuel Moncada, así sean sonrientes ellos, o
así sea que nos griten, ni con gritos, ni con sonrisas han podido ni podrán con nosotros, con la patria de Venezuela, con la patria bolivariana. Está llegando septiembre y dije, septiembre, y ya huele a Navidad. Huele a Navidad, huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. If I talk to my number two adversary in the region, Russia, I mean, I've got, of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships, but why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil. Copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. En la frontera, luego del apagón nacional por ataque al sistema eléctrico, se desplegaron tropas, no solo para el orden público, sino para acciones especiales tipo comando. Y es que las autoridades gubernamentales presumen que sectores adversos al oficialismo podrían promover incursiones armadas para acabar con la paz del país. Para evitar que en esta circunstancia venga algún grupo paramilitar, algún grupo armado desde Colombia y pretenda atacar la paz y tranquilidad. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene previsto entre los operativos de defensa la custodia de los lugares estratégicos, no solamente las plantas eléctricas, los sistemas de agua, los sistemas de abastecimiento de gas y los sistemas de resguardo de alimentos. Amigos de Impacto Venezuela, también en la zona norte del estado fue reforzada la presencia militar luego de un ataque armado a una comisión de Politáchira que dejó un funcionario fallecido en La Tendida. Esto a pocos minutos de haberse producido el apagón nacional. Denuncian a Politáchira que hay unos individuos armados y fueron nuestros oficiales de policía del Táchira, fueron 4 a supervisar la zona, a ver qué pasaba. Al llegar, fueron recibidos a fuego limpio, pues, y en este momento hay aproximadamente unos 200 hombres patrullando toda la zona con diversos tipos de unidades, tanto a pie como motorizadas e unidades móviles. Estamos rastreando la zona urbana y la zona rural. Hasta este momento no han sido ubicados los individuos. Recordó el mandatario regional que el 26 de julio, en la frontera con Colombia, fue frustrado un ataque a la central eléctrica de Ureña, que de perpetrarse habría dejado sin servicio a 7 estados del país. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela.
tú no ves que existe un retardo por parte del fiscal Karim Khan en emitir la solicitud de órdenes de detención en el caso de Venezuela? ¿Por qué lo hizo con esa inmediatez con el caso de Putin y Netanyahu y no procede con el tema venezolano, que tanto le hemos pedido, que hay una emergencia criminal en el país? Mira, yo de verdad no me atrevo a hacer un juicio porque no tengo suficiente información, pero sí llama la atención la celeridad con que él ha actuado en esos dos casos y la lentitud del proceso venezolano. Ahora bien, yo también tengo entendido que en el proceso venezolano hubo una mala instrucción del expediente por parte de el fiscal, la fiscal anterior, que este señor ha tenido que subsanar a lo largo de su mandato. Y por supuesto también hay que pensar que dentro de la Corte Penal Internacional tampoco es que hay muchísimo personal y que ellos se pueden, yo no creo que sea un tribunal que se pueda dar abasto con muchos casos, porque recabar esa información, instruir esos expedientes, es una cosa que es minuciosa y que toma muchísimo tiempo. Creo que en el caso de Venezuela han ayudado muchísimo las organizaciones no gubernamentales, porque esas organizaciones no gubernamentales han colaborado en realizar las investigaciones, identificar a las víctimas, tomar las declaraciones y hacérselas llegar a la Corte. Ahora, la Corte tiene que validar todo eso. Y en el caso de Venezuela, es evidente que hay una política de Estado para perseguir a cualquier individuo o organización que se oponga al régimen. Y que los métodos que se usan son la tortura y la muerte y la desaparición de la gente. Entonces, obviamente están incursos en delitos de lesa humanidad. Entonces debía haber mayor celeridad. Ahora, yo sí creo que con lo que está pasando ahora y los expedientes en que han sido cursados, o mejor dicho, las querellas que han sido introducidas por otras organizaciones, como es el caso del foro Fadel, la Fundación Clooney y muchísimas otras organizaciones no gubernamentales que han ampliado las querellas en este último mes, creo que es factible decir que la Corte se va a mover en los próximos 60 días. ¿Cree que vengan medidas coercitivas, medidas de detención en contra de Maduro, en contra de la cadena de mando o cualquiera de estos grupos militares, paramilitares, policiales, que evidentemente han venido cometiendo crímenes de lesa humanidad? ¿Cree que esto salga pronto de la Haya? Yo creo que en el próximo mes, máximo 60 días, la Haya va a responder con algunas órdenes de arresto. No sé si directamente a Maduro, pero ciertamente a los responsables de estos atropellos que estamos viendo. Petro convocó a una teleconferencia de último momento con los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y López Obrador de México. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué se sabe de esta reunión? Pues se sabe que cumple ya más de 2 horas esta cumbre presidencial del llamado G3, Colombia, Brasil y México. Se sabe que el presidente Gustavo Petro invitó formalmente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que estuviera presente en esta cumbre presidencial, en esta cumbre virtual. Lo que no se sabe es si finalmente aceptó esta invitación, porque la reunión se realiza a puerta cerrada, no han entregado detalles de este encuentro, no hay fotografías, no hay videos. El presidente Petro ha dado la orden de que sea una reunión a puerta cerrada, sin presencia ni siquiera de los medios de comunicación de la presidencia. Entonces están los 3 presidentes, los cancilleres de estos países. Habrá conclusiones en los próximos minutos de este encuentro, que busca, entre otras cosas, que Nicolás Maduro se siente con los sectores de la oposición, buscando llegar a un acuerdo que permita ponerle punto final a la crisis democrática del vecino país.
En Venezuela, 86 adolescentes que habían sido detenidos durante las manifestaciones tras las elecciones presidenciales fueron excarcelados en diferentes estados del país. La ONG Foro Penal informó a primera hora de 40 liberaciones bajo medidas cautelares y 2 días antes ya había habido otras 16. Del total de las 86 liberaciones de estas personas, 74 son hombres y 12 son mujeres. Las excarcelaciones han ocurrido en 14 de los 24 estados, incluido el Distrito Capital. Según registros de Foro Penal, unos 114 adolescentes fueron detenidos y acusados por delitos de terrorismo o traición a la patria tras las protestas que se dieron después de las elecciones desde el día 29 de julio en Venezuela. Y la líder opositora María Corina Machado hizo un nuevo llamado al régimen de Nicolás Maduro para que libere a todos los menores de edad detenidos desde el 29, es decir, en las reacciones postelectorales. En una serie de publicaciones en la red social X, describió los casos de 4 de los más de 100 detenidos y se solidarizó con las familias de los jóvenes. Lo que ha hecho este régimen no tiene precedente en Venezuela. Ha violado sus derechos y su dignidad, separándolos de sus familias y condenando al terror no solo a estos muchachos, sino a sus padres y amigos. Como madre, me desgarra imaginar el dolor y la angustia de saber que tu hijo está en manos de un régimen despiadado como el que enfrentamos. Maduro no solo ha condenado a nuestros hijos al exilio, la pobreza y la falta de oportunidades, también a la violencia y a la cárcel sin importar su edad o procedencia. En las últimas horas y producto de la indignación del mundo han liberado a muchos de ellos, pero otros siguen secuestrados. Maduro culpa a la oposición del gran apagón que estáis sufriendo. Dice que es un acto de sabotaje. ¿Qué respondéis vosotros? Es que nos acusan de todo. Si llueve es porque llueve, si hay sequía es porque hay sequía. Es decir, es algo tan desgastado. Maduro ha perdido completamente el contacto con la realidad. Es decir, es como en una negación absoluta de lo que está pasando y viviendo Venezuela. Cuando eso empieza a pasarle a los sistemas totalitarios, yo creo que es un reflejo inequívoco de que hay un proceso de descalabro interno. Maduro se ha entrincherado. Lo único que le queda en su entorno es un alto mando militar que no refleja tampoco lo que quieren los militares venezolanos, ni los cuerpos policiales, ni los cuadros medios y bajos, que al final anhelan lo mismo que nosotros, que es poder vivir bien, poder estar en un país donde tú puedes surgir con tu trabajo, donde podamos tener a nuestros hijos de vuelta a casa. Entonces, yo siento que Maduro con estas actuaciones lo que está logrando es aislarse más, hundirse más, hacerse más tóxico cada día que pasa. Hablas de... Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChannelLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.